Para dar inicio tendremos el primer dueto de la mañana que estará a cargo de Jorge Ueman de la Universidad Mayor. Se graduó como arquitecto de la Escuela de Arquitectura de la Universidad Mayor en Chile. Es fundador y director de Ueman Architects, junto con Cristian Fernández Cox, Premio Nacional de Arquitectura. Está desarrollando actualmente modelos de reconstrucción de vivienda después del terremoto que devastó 3 regiones de Chile. Actualmente es director de la Escuela de Arquitectura de la Universidad Mayor. Y también tendremos la participación en conferencia para dar inicio de Mauricio Rocha. Mauricio Rocha es egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México. Ha impartido clases en la UNAM, así como en la Universidad de Anáhuac y en la Universidad Iberoamericana. Obtuvo la beca Creadores de Arte del FONCA del 2005 al 2008 en el área de arquitectura. En 2009 ganó el primer lugar en el premio CEMEX con la Escuela de Artes Plásticas de Oaxaca en su categoría, con la que también recibió la medalla de oro en la 10ª Bienal de Arquitectura Mexicana, así como el premio de la Bienal Iberoamericana de la Biao y la Bienal Panamericana de Quito. En 2012 participó en el Pabellón de México en la Bienal de Venecia y es fundador del taller de arquitectura Mauricio Rocha. Buenas. Pues, como todos, un placer estar acá. Esta relación entre diferentes países y este congreso que se organiza en Chile, por supuesto que es una gran idea y ser parte de ella pues me halaga, y muchas gracias por la invitación a Fran, a Arquine, a Miquel. Bueno, el tema que tiene que ver con el territorio, con el lugar, un poco también entendiendo la lógica en base a lo visto ayer, pues yo lo que haré es aprovechar de pretexto mis obras para hablar de qué manera nosotros trabajamos esta idea de encontrar el lugar, de poder tener esa capacidad de observar y desde ahí trabajar. Esta es una fotografía de mi madre, Araceli Iturbide. La utilizo porque pienso que de alguna manera, si logramos que la arquitectura logre ser invadida por la vegetación, pueda lograr ser parte del azar, en ese momento estamos del otro lado. También un poco por qué el lugar puede ser también una posibilidad desde lo negativo, es decir, trabajar desde el negativo, como en ese caso, una casa que transformo solamente escarbando y encontrando que el arco nunca funcionó, es más un marco lo que estaba y que desde allá hay una serie de pieles, pues se vuelve un tema importante de reflexión como laboratorio. O un agujero en una galería, una casa que se convierte en galería, un agujero de 45 centímetros de tamaño a la altura de los ojos, que pasa de un lado al otro para poder ver dos árboles, para poder transformar desde una condición de perforación entre muros, una oportunidad de entender diferentes espacios y lograr otra vez desde el negativo hacer que esa casa que sigue funcionando como casa, es decir, sigue el baño funcionando, sigue funcionando el closet, pero al final logramos hacer una perversión que logra tocar todos estos puntos. Desde ahí me parece que lograr estos ejercicios luego nos llevan a otra escala, como que sería el lugar, el territorio, en un programa muy delicado, que es el de una escuela para invidentes, un lugar para ciegos, para débiles visuales, que no van a ser desde la vista, donde van a confrontar el lugar, tiene que ser desde los otros sentidos, el sentido del tacto, del olfato, y en ese sentido las texturas, el contraste de luces, recordemos que son débiles visuales y no tanto ciegos, y entonces en lugares de una gran marginalidad como Iztapalapa, tenemos el terreno, nos encontramos con un problema muy fuerte que es un lugar invadido por basura. Entonces desde allá, ¿cómo logramos en vez esta basura que no me puedo llevar por cuestión de economía? Lo que hago es transformarla en un 70% para lograr una serie de taludes que me permitan entender el sitio. El lugar, el territorio para nuestro trabajo tiene que ver también cómo lograr una arquitectura con materiales próximos. En el caso de Invidentes teníamos la piedra volcánica, que es un material muy de lugar en el altiplano mexicano, y el tepetate, que es una
es un sillar de tierra que se usa de manera popular y que nosotros hemos querido llevar a otra estación, a otro sitio. No me voy a adentrar demasiado en el programa de la Escuela de Invidentes, pero tiene que ver con, ya que hicimos ese talud, ya que logramos transformar esta tierra, con plantas de olor alrededor, hacemos un microclima, un espacio que también tiene una serie de topografías internas, y desde ahí lograr espacios, patios, plazas que permitan ir pasando por diferentes tensiones espaciales que le permiten al invidente llegar a sus mejores condiciones y que nos ayuden los materiales, sus texturas y, repito, las sombras, las luces, a encontrar esta posibilidad, como en este caso, como lo dice el croquis, con tensiones a 210, 360, 450, liberar el espacio hacia los taludes con vegetación de olor. Pero también en programa, lograr un esqueleto que tiene una piel muy transparente cuando tienes a los habitantes que son tanto videntes como invidentes, pero del otro lado tener lugares más cerrados donde la condición de los ritmos de luz-sombra son los que marcan ese espacio que es más de meditación y de reflexión, que son las aulas de los invidentes. Lograr con estas plazas, con ciertas estrategias, que es agua que corre, que choca, que donde está el sonido paso, la sombra de una magnolia, esto que también tenemos mucho en la Ciudad de México, que es una temperatura, un lugar donde los exteriores claramente pueden ser bien presentados. Y de esa suerte ir logrando con el material, que repito, se maneja de manera popular, irlo recodificando para tenerlo en otras circunstancias. Es decir, el tepetate puede ser deconstruido y llevado a una nueva lectura. También, por otro lado, todas las estrategias que tienen que ver con obra pública es lograr con materiales pobres, en este caso el MDF, todo el mobiliario del lugar, aprovechando, dejar en claro el esqueleto del edificio, pero también poder hacer transformable estos muebles que a veces están cerrados, a veces son abiertos, y que tiene que ver más con una modificación de programa que pueda tener el que lo habita. En este caso, este es lo que yo les comentaba, un tepetate que se usa en 2 niveles, yo lo puedo llevar a 13, 14 metros de altura porque tengo un esqueleto interior que lo amarra, que lo conforta. Entonces, ¿cómo hago, regresando al tema del lugar, cómo hago para materiales que se usan mucho en el sitio, podamos llevarlos a otro lugar? Así como por programa también encontrar un sistema constructivo diferente, que es a base de una tensión, logro una estructura de acero en la biblioteca, porque lo que requiero son una serie de cabinas acústicas en la parte superior para libros hablados y no quiero columnas, que finalmente el invidente lo que no quiere son las columnas. Y ciertas cortesías sensoriales que tienen que ver con el encofrado, con la modulación de la cimbra, líneas verticales, horizontales que logren a la altura de la mano provocar una experiencia nueva con diferentes pulgadas de oriente a poniente, de mayor a menor, que permitan de alguna manera aproximación del edificio en la condición del tacto, de la mano. También como esta condición de los jardines un poco evocados de los jardines de Barragán, que son despeinados, que son abruptos, y lograr 6 diferentes olores combinados en diferentes condiciones, que hicimos con Jerónimo Hagerman, que es un artista y artista plástico y arquitecto de paisaje, lograr con 6 diferentes plantas una combinación de olores que hace una composición interesante alrededor del lugar. La reflexión final es ¿por qué tenemos que pensar en olores con un invidente? ¿Por qué no pensarlo en cualquier situación? O sea, todos los sentidos que no son la vista, de la cual abusamos mucho, ¿por qué no la ocupamos de mejor manera en nuestros edificios? También hicimos hace poco, y ya más sofisticado, una biblioteca pública de invidentes en una zona histórica. Nos dieron 2 crujías en un complejo más mayor de diferentes librerías, o como le llamen, bibliotecas, que usan que con diferentes arquitectos. A nosotros nos tocó la de invidentes, un lugar con unas condiciones fatales en un origen. Entendiendo el lugar, la persistencia, decidimos hacer una estructura de acero que no toca la estructura original y que permite
hacer una planta libre otra vez para evitar las columnas en los invidentes y lograr las cabinas, un poco con la idea del anterior edificio, para que pueda uno no toparse con las columnas, pero sí tener estos cabinas acústicas en la parte superior. Y también, ya adaptadas al patio original, unos jardines de olores que cubren esta función de estar, descansar y también oler. Así finalmente logramos, como podrán ver acá, leer la estructura original del edificio y desde ahí lograr a manera de tensión estas cabinas. También usar las manchas de colores, así como el amarillo, que es el color que más puede ver un débil visual, para todo lo que son recorridos, camino de bastón, barandales, y para llegar finalmente y como les digo, apoyados mucho en el amarillo, a esta condición de espacios que se van tensando, abriendo y que permiten de alguna manera tener una experiencia más importante para sus habitantes. Hicimos una serie de muebles con Cecilia León de la Barra que también tienen esa condición acústica que puede apoyar esta idea, y también los libreros que son acústicos, que logran sensibilizar la condición, como pasa en una sala de conciertos, de los sonidos en su máxima expresión. Estas son las cabinas internas y luego nos pidieron unos artistas y esos artistas sonoros, decidimos hacer artistas sonoros y desde allí cómo hacer a partir de las cabinas una serie de experiencias que uno puede vivenciar. También como lugar, una experiencia que hicimos en una iglesia que hoy es un museo. Había un piso que había que quitar porque la iglesia estaba chueca, porque así pasa mucho en la Ciudad de México. Había puesto este piso, no era importante tener ese piso, lo cuantificamos y con el mismo material decidimos moverlo, transformarlo para lograr hacer una nave dentro de la nave y con materiales que en teoría son basura, hacer una experiencia que con los trabajadores del museo pudiera ser una nave dentro de la nave, con ciertas aberturas que permiten nuevas experiencias, también, ¿por qué no?, que otros artistas pudieran intervenir dentro de la pieza y desde ahí hacer una experiencia de dos meses, una experiencia efímera, pero que habla de cómo se puede ir transformando un lugar que no necesariamente va a quedar permanente. La arquitectura puede ser efímera, lo que importa son las ideas y el continuo entre todas las obras. También otra vez, este es un edificio de un workshop, un lugar de trabajo para carpinteros, herreros, y en Milpalta, dinero público, teníamos que utilizar la piedra del lugar, otra vez la piedra volcánica, con la que se hacen, como se ve acá, las casas antiguas, y desde allá aprovechar que era un terreno muy complicado porque tenía un paso de tormenta para las lluvias, y desde ahí cómo lograr hacer que se acomodara un edificio que tiene que ser una bodega, que pasen los camiones, pero que logre al mismo tiempo tener la luz norte, irse acomodando y lograr con este material, en este caso la mano de obra no era tan buena, pero es una piel, y lograr definir una piel que define el muro, y este muro, esos muros de alguna manera contienen, definen y permiten que un techo ligero en la parte superior vaya abriéndose hacia el norte y permita la mejor luz, que como sabrán, a diferencia de acá, la luz norte es la indirecta, la que más nos puede ayudar. Entonces, en cada caso, la idea es cómo poder reflexionar sobre el sitio. Esta es una escultura que hizo Fonseca, un escultor uruguayo en México, en una condición que se llama la Ruta de la Amistad, donde invitan a varios artistas del mundo a hacer piezas urbanas en la época de las Olimpiadas. Pero hay un artista curador, Pedro Reyes, que decide hacer al interior piezas de artistas, entonces otra vez efímeras por momentos. Entonces me interesó esta fotografía original porque me gustaba el encofrado, la cimbra con la que se hace un edificio y cómo luego es manipulada en diferentes condiciones. Yo logré que me prestaran una cimbra de una constructora, me dijeron solamente que no cortara la cimbra para lograr, desde una maqueta que hicimos de cómo podíamos generar una escalera al interior como experiencia misma de caminar ese espacio que había que profanar. Al final logramos con el maestro de obras y su ayudante con la maqueta, que él con la clara estrategia solamente de no cortar, fuera armando esta pieza y se fuera soportando en sí misma.
y que fuera leyendo el espacio y logrando con una pendiente lógica la oportunidad de caminar y subir. Aunque podías desde arriba ver la ciudad, lo importante estaba en la idea de profanación del espacio, la idea de poder, con un material que en teoría está descansando en un sitio, lograr este camino hacia otro lugar. Y eso también nos lleva justamente en un mercado con este tipo de estrategias donde lo importante está desde el concepto mismo, a decir, pues con una reinterpretación del tianguis, con esta posibilidad del tianguis, que es este mercado ambulante con lonas a diferentes niveles, logro que el viento cruce, pero logro que el sol no entre. Y otra vez, logro hacer una variación de maquetas con esta idea de una vibración 6x6x6, que al final se cortan a 5 y a 4, pero que logran en diferentes condiciones generar este vibrado, y este vibrado sobre una planta muy racional finalmente es la misma maqueta. No importa al final cuál es la pieza que moviste de un lado a otro, lo importante está en la estrategia misma de esta estructura económica, que además es 6x6 porque se vende en 12, y que permite al final solamente tener louvers en el poniente y en el sur para evitar que el sol entre, y en cambio vidrio a hueso cuando es este y norte con una luz suave del sol, ¿no? Entonces eso, como verán acá, está en su diferente orientación, en el surponiente en el caso de los louvers, en el sureste, en el noreste en el caso del vidrio, y siempre la luz es sana, es buena, pero al mismo tiempo puede cruzar el viento para limpiar al mercado. Esta vibración de techos nos permite también entender la lógica desde la arquitectura contemporánea de cómo hacer un edificio que sea noble al azar de cómo se habita este tipo de... Es decir, no es un mercado como en Suecia o como en países europeos que está muy controlado todo. Ese es un lugar que vibra mucho y todo el tiempo está interpretándose con el cambio de lo que se vende. Entonces, ¿por qué no también en nuestro edificio nos ayuda a eso? Pero no solo eso, también entender que cuando tenemos este movimiento de techos, también es hablar con esta cosa orgánica que tiene la arquitectura informal de Milpalta, un lugar que afortunadamente se construye solo por los habitantes y no por arquitectos, y que se van construyendo un piso, otro piso cuando tienen el dinero. Entonces una vibración constante. ¿Por qué no hacer en la quinta fachada esta vibración que pueda tener diálogo constante con el sitio, ¿no? Y que al finalmente, obviamente, en su codificación, como arquitectura contemporánea, también tenga esa lectura no solo del servicio, sino además ya en su condición de síntesis pueda entrar en contacto con lo que estamos discutiendo hoy día en arquitectura. La Escuela de Artes Plásticas es un proyecto hecho en tierra compactada en la ciudad de Oaxaca. Está en un campus universitario, un campus desafortunado por la cantidad de edificios que no tienen un sentido de línea direccional en su composición, es decir, lo único que los une es su mala arquitectura. Y desde allá me piden hacer un edificio que yo prefiero no ser parte de la colección, y cómo lograr ser no parte de la colección. Entonces decidimos aprovechar que aquí en esta zona estaban haciendo un tratamiento de aguas, iban a tirar mucha tierra, es cómo lograr en esta zona llevar la tierra y poder conformar una serie de taludes que no existían, y que de una cancha de fútbol logramos más bien cerrar un talud que se vuelve más como un jardín, y desde allá una abstracción de muros que a su interior, eso sí como programa, arman la Escuela de Artes. Un ajedrez donde las blancas son los estudios, las negras los patios, los edificios no se ven entre sí, y por lo tanto se duplica el espacio. Como les digo, en México el clima es muy sano para que esto suceda. Entonces logramos finalmente hacer con el dinero que teníamos una escuela que se duplica en área, porque así lo requería el programa, para que la gente salga a sus exteriores. Hay dos sistemas de edificios, los de tierra compactada que están flotando al interior del espacio, y unos de piedra que son los que están tocando los taludes por aquello de la humedad, ¿no? Todo el proceso tiene que ver con cómo ir llevando la tierra, ir conformando los elementos de piedra que arman estas tierras que rodean al edificio, y poco a poco ir armando los edificios. Edificios que por no haber dinero en un principio presupuestal, solamente podíamos hacer 3, y lograr una estrategia que permita que después que se está construyendo llegue más dinero de los diputados, del gobierno, para terminar. Y así fue. Logramos hacer
una edificación que permitiera la negociación y que se siga construyendo. Y entonces las unidades separadas ayudaban mucho en ese sentido. Estos elementos que finalmente están orientados al norte todos, que además tienen casi no tienen una estructura de concreto en ella, más que unas columnas que conectan las cancelerías, permiten un material que es la tierra compactada, que es muy térmico, muy noble en ese sentido, no necesitamos aire acondicionado, y por otro lado es la parte orgánica de este material que nos permite entender procesualmente el edificio, es decir, esto que tiene un propio carácter, una profundidad. El edificio central es un edificio que buscamos por un lado remeterlo, porque es un poco en la idea de Monte Albán, o sea, la idea de usar con plataformas a diferentes niveles para hacer una cafetería, y luego lograr con cartelas en dos sentidos de concreto matar el sismo, es decir, cómo logras finalmente poder levantar una losa y poder poner muros de tierra compactada arriba, pues la idea es estabilizar de origen para tener un piso firme en la parte superior. Esto es un libro abierto porque poder poner muros de tierra en la parte superior nos hace pensar que podríamos incluso poner la tierra compactada a diferentes alturas y niveles, siempre y cuando resuelvas el tema telúrico y de los movimientos sísmicos. Y bueno, lo importante al final en cualquier edificio son los recorridos, la experiencia. Lo que más nos importa es cómo lo vives, cómo lo habitas. En ese sentido, poder caminar encima del talud, poder verlo de diferentes formas. El edificio se mueve y se construye a partir del movimiento del usuario. Y por otro lado también es el cómplice de estos movimientos del sol, la luz, la sombra, el fantástico cielo oaxaqueño. Y desde ahí entonces cada lugar tiene una superposición de paños, de niveles, que lo que hacen es generar una cierta profundidad, pero al mismo tiempo, como dije antes, espacios de contemplación y de reflexión, que es lo que requiere al final un taller de un pintor o de un escultor o de un artista plástico en general, ¿no? Entonces, en ese sentido, donde este ajedrez logra tener estos espacios cerrados, que van logrando poco a poco esta condición. Algo importante en esta imagen, son cajas y no son cajas, son planos verticales, horizontales, que se van deconstruyendo. Al final de cuentas sustituyes donde no hay tierra, pones una cancelería estructural. Aquí esta imagen lo deja muy en claro, ¿no? Las losas son simplemente apoyadas en todos los casos y se van interponiendo entre sí. Por eso los muros son de 60, 70 centímetros para permitir otra vez que por condiciones sísmicas funcionen los edificios. Para finalmente, como dije antes, lograr, a mí esta imagen me importa porque es como un libro abierto. ¿Cómo hacemos que materiales tradicionales puedan ir a otro lugar, podamos empezar a hacer con ellos un reto con la gravedad y con los sistemas que al final los arquitectos estamos interesados en esto, en función de poder llevar al límite los materiales? Este es un proyecto que acabamos de hacer, que es en Oaxaca también, es un convento perdido, un convento que estaba construido al interior, como el tema del agujero en la galería, cómo lograr destapar, porque así nos lo decían los restauradores, un lugar que era un hotel que estaba construido encima y se había perdido un fragmento de convento porque el convento había sido, por la urbanización, había sido partido en dos. La fachada más alta es la del hotel que está escondiendo el corte de un convento. Este es el plano original de ese convento donde había un pasaje perdido, que ahí se demuestra. Esta es la ruina que quedaba entre construcciones del convento, y esta es un poco la operación que había que hacer, cómo ir quitando y deconstruyendo construcciones del siglo XX que hacían ya no ver ese lugar. Así nos lo encontramos, un estacionamiento público al interior de la manzana, y así lo fuimos liberando, cómo ir logrando y encontrando un convento al centro de una manzana hasta encontrar a su restauración final. Un trabajo interdisciplinario, pero lo interesante en mi participación estaba en cómo lograr una acupuntura del siglo XXI, perdón, yo diría, donde logro, si me cortaron parte del convento, cómo logro yo, no sé, no se alcanza a ver, uy, ya aquí me moví solito algo, ¿eh? ¿Alguien me puede ayudar? Porque aquí sí ya solito apreté.
algo que no... Ah, listo. Ok, perdón. ¿Cómo lograr en un lugar que, como dice mi cliente, oye, tiré una serie de construcciones del siglo XX, me quedé con la ruina, es un elefante blanco, pero yo necesito un centro cultural. ¿Qué hago para transformarlo? Y entonces ahí fue donde decidimos utilizar, a diferencia de otros proyectos, que es la masa, aquí que pensamos que ciertos esqueletos, cierta arquitectura invisible o casi invisible, pero contundente en su claridad de intervención, lograra sumar espacios para hacer una biblioteca en la zona del patio, porque ya no tenemos las celdas en la parte de atrás, y luego en arquitecturas del siglo XIX, como el caso 18-19, que es el caso del restaurante, que ustedes lo tienen del lado izquierdo, o en el caso de una arquitectura del siglo XX, que son oficinas y galería, lograr sumar con este tipo de arquitectura la intervención que une diferentes siglos. Ahora ya no pasa, ¿eh? ¿Alguien me puede ayudar? Porque otra vez ya no pasa la técnica. Ya no. Listo, listo, gracias. En fin, ese es el corte de la intervención que hicimos en cada caso, que explicaré enseguida. Es el pasaje que armamos, importante mencionar un pasaje público que permite desde lo privado conectar la ciudad en dos partes y lograr resolver entonces el tema de la fachada. Aquí es donde ven con claridad esa condición de cómo fuimos quitando a este hotel del sitio y fuimos luego agregando esta estructura que con vidrios completamente transparentes permiten dar una lectura de la preexistencia y al mismo tiempo asumir la suma de un espacio nuevo. Y aquí están en cada caso cómo fuimos encontrando el lugar, lo fuimos quitando, sacudiendo y luego logrando intervenir con esta nueva pieza, en el caso del interior del lugar, ¿no? En el lugar intermedio, o en este último caso que es hacer un último techo, que es una intervención de pórtico, sin columnas, con un cantilever, un poco aprovechando la tecnología, para hacer ese espacio muy agradable en la parte superior, que ya son las oficinas y salas de juntas de nuestro cliente. Aquí vemos claramente esa intervención. Me interesa por eso mucho la arquitectura efímera que les enseñé antes, cómo nos ayuda o nos libera esta oportunidad de entender que aunque esto no es el principio efímero, sí fue la negociación con la gente de historia de hablar de una arquitectura cambiante, que podríamos en cualquier momento quitar del lugar. Y eso es lo que ayuda a la gente que está defendiendo los edificios antiguos, decir, pues esto puede ser transformable, cambiable, y desde allá está la autorización. Esta imagen me interesa porque es cómo podemos unir dos espacios, desde lo antiguo y lo nuevo, para hacer la suma del programa, que es la biblioteca. Y así finalmente ir logrando, en cada caso, una intervención, como en este caso que es también aprovechar un techo que se va moviendo y que va permitiendo en época de lluvias proteger el lugar, pero también en la tarde con el poniente hacer una víscera, algo que te protege del sol. Entonces, finalmente, por ejemplo, este es el caso de lo que les comentaba. Una calle rompe con el edificio, con el convento original, en época de Juárez, que es la época de la Reforma en México. Ahí están los rastros, en el mismo tiempo estaban arreglando la calle y encontramos los rastros, las ruinas, que tratamos de invitarlos a que las dejaran, pero no fue imposible, sabemos que están allá abajo. Pero con nuestro cliente hicimos un ejercicio de decirle, mira, así era el convento, así lo fuimos cortando, así se fue cortando un poco por la época de Juárez, y al final queda este síntesis que es el corte entre las celdas y el pórtico. Mi cliente decía, ¿por qué no me dejas en la fachada del siglo XIX? Yo le decía, porque ya no es el hotel, ahora es el convento en toda su condición, y hay que recordar la herida, hay que recordar la historia, y qué mejor que generar esta síntesis, que además tiene que ver quizás con esta entrecalle que nos hace el último piso, y que desde allá nos hace ver, bueno, necesitamos otro nivel, pero al mismo tiempo podemos recordar justo dónde estaban estas puertas que conducían a las celdas. O de repente también esta zona de
una mala interpretación del siglo XX de lo colonial. Nosotros lo cambiamos a algo mucho más sencillo, que no era importante ser protagónicos, para tapar el sur, que era importante, y al interior otra vez sacudir una fantástica planta abierta que ya existía para convertirla en galería. Lo único que hicimos es limpiarla, arreglarla y desde allá dejar el espacio para exposición. Y lograr algo que está cerrado a esto que hoy día ya es una plaza pública, abrirla y otra vez con el mismo sistema de doble columna, techos ligeros, hacer espacios, pórticos para vivir hacia esta nueva zona, ¿no? Y generar desde allá diferentes actividades. Y del otro lado, una pequeña casita que convertimos en hotel, no nos dejan hacer un segundo piso, por lo tanto decimos, bueno, pero sí que necesitamos una sombra para los comensales en la parte de atrás, nos dicen que la remetamos un poco, al final hacemos un paraguas y otra vez con el mismo sistema logramos hacer un pórtico que se abre en la parte inferior y en la parte de arriba esta estructura de acero que nos hace una sombra para poder disfrutar otra vez la zona interior. Entonces, todo lo que hace la arquitectura contemporánea es ser un hilo conductor, como en este caso también arreglamos, cambiamos, hicimos los muros nuevos del convento, pero había que conectar con casas del siglo XIX y cómo la conectamos con esta misma condición de materiales. Y en ese sentido sí tener mucho rigor, ¿no? El cómo utilizar con el mismo material, esas condiciones que van tejiendo poco a poco en cada uno de los sitios, ¿no? Y desde allá lograr que algo que, repito, en México pasa mucho, que son edificios que se pierden mucho porque nadie quiere intervenir en ellos, porque no los dejan hacer nada, podamos desde lo contemporáneo darles un nuevo uso, o sea que al final ese lugar que estaba perdido hoy tenga una función cultural y así es como se habita casi todo el tiempo. Un pabellón sonoro que está en una zona de unas ruinas atrás de un museo de Legorreta. Nos piden intervenir, pero no en el museo, sino en este campo de tiro. Es un campo de tiro donde nos dicen por qué no se van a la zona de la casa, que ya no tiene techos. Nos gusta más ese muro negro que ustedes ven a su lado izquierdo, que tiene un árbol, unas piedras y una donde estaba el muro donde caían las balas del campo de tiro. Nosotros decidimos finalmente hacer una grapa que contiene el otro muro y de eso hacen poder sacarle jugo al árbol y a las piedras. Y qué mejor solamente con dos plataformas horizontales, el piso y el techo, y esta grapa que contiene con unos agujeros de los ojos de un niño o de un adulto que permiten ver hacia afuera. La idea de poder pasar un poco desapercibido, lograr que sea un muro de la misma manera que construyen los campesinos en el lugar, pero con estos pequeños detalles como el concreto en la parte inferior y que logran hacer la síntesis otra vez de materiales que son recodificados. Y lograr finalmente, en la medida que lo vamos rodeando, la abertura, la puerta que nos permite y nos invita a encontrar este espacio interior, este lugar donde existe una sombra, donde en este caso es una intervención con mi hermano, Manuel Rocha, que es músico, con una grabación de pájaros que suenan en el sitio, y tener lo que me pidió de origen el curador, un tanque de pensamiento, un lugar donde podamos sentarnos a pensar, a escuchar la música y por qué no en este caso aprovechar también el diálogo con este árbol y estas piedras. Y yo decía, la metáfora de las balas que cruzaban, dejar estos agujeros que nos permiten ver de otra manera el paisaje de la parte exterior. Entonces, cómo lograr, y eso para mí es importante esta intervención, cómo lograr con casi nada, así como lo hacemos con programas de mayor escala, espacios de dignidad, espacios que tengan y aprovechen la oportunidad al observar su preexistencia. ¿Qué podemos hacer con los materiales y el lugar? Y desde ahí recodificar. Como último punto, y de manera muy rápida, estamos interviniendo en Ensenada, un lugar de 900 hectáreas, un lugar fantástico de viñedos, donde estamos haciendo, por un lado, la oportunidad de hacer 1.000 casas, que vamos a invitar a 50 arquitectos, 25 extranjeros y 25 mexicanos, donde a diferencia de los que conocen lo de Hordos, será 180 grados opuesto, no que cada quien hable desde su grito, una casa, sino lograr invitar a 50 arquitectos que todos con los mismos materiales desaparezcamos en el entorno, pero que al final cuando estés al interior de cada espacio se dignifique la propuesta de cada uno. Entonces hay que hacer una curaduría muy especial, no de concurso de casas, sino de concurso de espacios, y desde allá tratar de hacer esta invitación. Nosotros al mismo tiempo estamos haciendo las amenidades y desde allá estamos poco a poco, porque es un proyecto a largo plazo, con los materiales del lugar, piedra, concreto, madera, logrando
elementos. Desde una plan maestro original ya empezamos a hacer una vinícola, que además está enterrada por su propia condición que requiere el tema del vino, ir graduando y logrando una primera intervención en el paisaje que nos permita indicador a las nuevas condiciones, enterrada para lograr la temperatura, la gravedad de la producción del vino, y desde allá ir haciendo una puerta que gradúa la luz a partir de las condiciones de programa, en este caso hacer el vino, de ciertas aberturas. Y luego también nos invitan a hacer un primer hotel, un hotel que es una serie de cabañas, y el cliente compra una serie de tiendas de campaña, yo lo quería convencer de hacer unas cajitas de madera, finalmente las compra, lo que para mí era simplemente ayudarle a resolver esto, fue una buena oportunidad de cómo lograr una plataforma y unas cajitas de madera en los baños para lograr este hotel nómada, porque la idea es que a medida que vayamos construyendo se irá mudando de lugar, y hoy día es un gran éxito. Por otro lado, también estamos a punto de empezar un hotel, que es un hotel que también se toca en la montaña, genera una sombra y una experiencia con el paisaje en la parte inferior, y que junto con un viñedo, aquí sí va a estar la vinícola más grande dentro del viñedo, junto con el hotel, haremos una intervención específica con la montaña y con la topografía del sitio para ir encuadrando y encontrando los diferentes paisajes. Así como albercas en exteriores, siempre jugando con la topografía, con el paisaje. Y en términos de todo esto, nos pidieron unos baños, 4 muebles, 6 muebles, 3 de hombres y 3 de mujeres, para eventos, bodas que hacen en el sitio. Y de repente dijimos, bueno, es la oportunidad de seguir dando indicadores de cómo se va a ir construyendo el lugar. Esto es al lado de la vinícola que les enseñé antes, y dijimos, bueno, hagamos unos baños que están al lado de un espejo de agua. Este espejo de agua, que está visto desde donde te lavas las manos, también podrá ser visto en la parte superior por la gente que está caminando por el plan maestro. Entonces, desde ahí generamos esta arquitectura de paisaje con entorno, con los amigos con los que trabajamos, de un paisaje acuífero que además permita esta caída del agua como experiencia. Entonces, de 6 muebles de baño decidimos finalmente hacer este tipo de caminos, contención de plataformas y recorrido a lo que va a ser el plan maestro, que nos permite A, llevar a diferentes plataformas, B, tener una experiencia misma en mi entrada al baño, ¿no? Desde cómo entro, ya dentro del patio, también una serie de experiencias lumínicas con esas maderas que sí funcionan y cargan el techo, pero al mismo tiempo nos permiten ser una celosía de luz, para después ir penetrando, entrando, pasar al baño, y después del baño sí tener esta experiencia con estas plataformas de agua que al final de cuentas se vuelven una experiencia en sí misma. Pero cuando pasamos a la parte superior también tenemos pues superficies acuíferas que serán parte del plan maestro. Finalmente, y concluyendo, cómo en diferentes escalas, en diferentes circunstancias, en el territorio y en el lugar, leyendo qué materiales podemos usar, qué tipo de, por ejemplo, la madera en Ensenada es un elemento que es factible porque estamos al lado de Estados Unidos, hay los sistemas productivos para armarla, como en otros lugares tenemos otros materiales. Cómo aprovechar el programa, leer el programa, nuestra condición económica, y desde ahí, en cualquier caso, el compromiso ético y político. Hacer una arquitectura con espacios dignos, espacios para cada uno de los habitantes. Muchas gracias. Muy buenos días. Primero quiero dar las gracias a la invitación que nos hicieron como universidad. La verdad que me siento bien honrado en representar a la Universidad Mayor hoy día. Quiero darle las gracias a Miquel, Francisca, Andrea, en esta celebración de la arquitectura que tenemos hoy día, que se denomina Arquine. La verdad que hasta ayer tenía una presentación que pensaba configurarla medianamente bien armada. La reformulé anoche. Yo creo que surgieron varios temas que empiezan a tomar peso y empiezan a tomar interés, y en mi rol de representante de una universidad creo que hablar de arquitectura y educación hoy es demandante. ¿Por qué hablar de arquitectura y educación o de arquitectura y de estudio? Porque si es que hay un común denominador de todos en esta sala, es que o están pasando por la universidad o ya han pasado por la universidad, y específicamente en arquitectura.
qué estudiar arquitectura? Yo creo que Camilo Restrepo ayer dejó sumamente sobre el tapete la postura del cuestionamiento, que es interesante el por qué estudiarlo. Estudiar arquitectura desde un punto de vista más seco y pragmático en Chile es una necesidad para poder ejercer. A las universidades se les responsabiliza el hecho de que el título sea algo habilitante. Quizás ahí tomo las palabras de Miquel ayer en su discusión con Pablo respecto a la proporción de buenos arquitectos, que es un buen piropo para los chilenos, que tenemos hoy, versus la cantidad de arquitectos y una arquitectura un poco más regular que tiene Estados Unidos, por ejemplo. ¿Por qué hago este paralelo y por qué es interesante el cuestionamiento? En Estados Unidos el título no es habilitante. Quizás uno podría decir que cuando un título no es habilitante, una universidad debería tener más libertad en el desarrollo disciplinar y no en el desarrollo de la profesión como tal. Sin embargo, acá en Chile surge este fenómeno que es extraño. Nosotros necesitamos generar profesionales que puedan ejercer arquitectura y sin embargo se genera muy buena arquitectura. Yo creo que hablar de arquitectura y de educación cobra relevancia entendiendo la discusión que quizás surge más del origen, que es entender la discusión entre oficio, profesión y disciplina. Claramente todos los arquitectos anhelamos de que nuestro rubro se lleve mucho más hacia un oficio, hacia este aprender haciendo en el fondo, más allá que una profesión. Siempre tratamos de negar la opción o de cuestionar por lo menos la variable de que simplemente nuestros proyectos se transformen en un ente resolutivo. Yo creo que surge de ahí la primera discusión de por qué las escuelas de arquitectura cobran valor relevante dentro de la educación. Para entender esto, yo creo que lo primero es asociar el contexto temporal en el cual se posiciona una escuela de arquitectura. Hoy en día, los alumnos, yo me incluyo también como estudiante de colegio, que lo fui en alguna vez, en un 95% quizás todos estudiamos bajo un régimen científico-humanista, con un tremendo privilegio sobre las matemáticas, sobre el lenguaje, sobre la ciencia, sobre la historia. Si es que uno hace memoria un poco para atrás, para los arquitectos que ya ejercen hoy en día, e incluso para ustedes como estudiantes también, quizás la amnesia de segundo año priva la visión de las primeras clases que uno enfrenta dentro de la escuela. Los profesores en la escuela de arquitectura forzosamente tienen que empezar a romper paradigmas, tienen que empezar a quebrar, en el fondo, las variables que uno entiende por arquitectura. Generalmente un estudiante de colegio mal entiende lo que se podría comprender por arquitectura. Hoy día no voy a mostrar proyectos, simplemente voy a mostrar imágenes que puedan evocar algún grado de referencia. La idea es simplemente generar reflexión. ¿Por qué es importante entender que la ruptura de paradigma es clave para poder iniciar un proceso de educación en arquitectura? Nosotros funcionamos, vivimos y continuaremos viviendo en base a referentes. El pasado es finalmente lo que nos alimenta de un desarrollo o de una visión para poder generar una óptica. Esta óptica, o la arquitectura, como nosotros la podemos entender como estudiantes de colegio, quizás se enfoca mucho más en la relación de nuestras casas, en la relación de nuestros edificios vecinos, o en la relación de lo que nosotros entendemos o conocemos físicamente como arquitectura. Quizás de un modo un poco más de anhelo, en base a lo que nosotros podemos ver vía web o revistas de arquitectura. Sin embargo, es necesario romper el paradigma y es necesario romper esta biblioteca de soluciones que uno puede traer preconcebida para que de alguna manera la abstracción, la conceptualización puedan llevar al desarrollo de un proyecto arquitectónico consecuente con la tremenda cantidad de variables que involucra proyectar. Quizás una de las primeras cosas que cuesta entender en arquitectura es que nosotros construimos el espacio. Finalmente el objeto arquitectónico es una variable
que resulta muy atractiva dentro de un manejo formal o de imagen, puede ser gran parte de la discusión. Sin embargo, nosotros proyectamos, y uno de los primeros esfuerzos de los profesorados es entender de qué es la persona la que habita estos espacios. Entender la medida que Aravena discutía mucho ayer respecto a cosas como ejemplo, estas canterías y la sombra, él las traduce y las maneja dentro de un trasfondo sobre las personas. Comprender a una persona y el posicionamiento de ella dentro del espacio es clave para poder entender hacia dónde nos enfocamos o qué es lo que nosotros anhelamos como estudio de arquitectura. Como referente, el hecho de entender que la medida de la persona puede generar quizás cambios también dentro del desarrollo del espacio que nosotros proyectamos es fundamental y es clave. No quiero que piensen que el discurso con que llego hoy día es simplemente retórico o es simplemente de hablar de conceptualización y arquitectura. Yo creo que si es que algo también hay en común en todas las exposiciones que hemos visto hasta hoy, es que el oficio, la comprensión de la materia, la comprensión del peso y la comprensión de la estructura son absolutamente relevantes e importantes para poder practicar arquitectura. Comprender estructura es parte de un desarrollo que en este sentido inicial que planteaba es éticamente responsable dentro de las universidades. El hecho de que un título sea habilitante a las universidades quizás genera una especie de equilibrio homogéneo en sus presentaciones de planes de estudio. Todas tienen estructuras, todas manejan construcción, todas manejan taller como tema integrativo, se sustentan dentro de la historia, de la teoría o de los manejos de representación. Sin embargo, nosotros no podemos entender la estructura simplemente como una resolución de ecuaciones, tenemos que entender la estructura más allá de su visión de compresión o de su visión de tracción. En Chile, en una visión que es dinámica. El sismo nos une en varios países dentro de Latinoamérica y dentro del mundo. Nosotros somos quizás referentes de problemas con los sismos. Y es ahí también una de las sumatorias de variables que inciden dentro del ejercicio profesional de nosotros. Una universidad fallaría éticamente si es que solamente nos entregase un rol disciplinar y si es que no nos entregase las herramientas que lamentablemente la ley habilita. El peso es importante, la materia es importante, la medida es importante. Sin embargo, una de las variables más importantes es llegar a poder vivir y a llegar a entender este tipo de cosas y cómo interactúan dentro de un proyecto de arquitectura. Un proyecto de arquitectura sí o sí va a manejar una brutal cantidad de variables. El año pasado contamos con la visita de Rafael Aranda de RCR, quien, la verdad, pese al rigor de su obra, del manejo constructivo, del manejo de la comprensión de la materia que él muestra en su resolución de proyectos, siempre logra sintetizar esta cantidad de variables que plantea en estas acuarelas que dan un poco más de discusión respecto al alma del proyecto, respecto a proyectar en base a un plumón y quizás no a un rapidograph, para los que conocen todavía el rapidograph. En entender quizás cómo la síntesis va a ser la que va a evocar y la que va a integrar todas las relaciones de variables, como mencionaba anteriormente, construcción, peso, estructura. Sin embargo, esto se traduce un poco más allá y involucra el tema del habitar. Hace un par de semanas atrás me tocó una discusión, quizás en una instancia un poco forzada, con un fonoaudiólogo. El fonoaudiólogo me hablaba de que una de las principales patologías o problemas que ellos tienen que enfrentar se debe a la ausencia del fenómeno. La verdad que el nombre es bien evocador y presté un poco más atención a lo que él planteaba. La ausencia del fenómeno para el fonoaudiólogo se asocia, y no lo quiero decir como crítica a la sociedad actual, sino que a la inmediatez de las cosas. La ausencia del fenómeno es el acceso directo a la
imagen, el acceso directo a la visual, el acceso directo a las redes sociales, a Internet, en el fondo. Quizás la ausencia del fenómeno para ellos afectaba directamente el lenguaje en no poder expresar cualidades, por ejemplo. ¿Cómo podemos nosotros extrapolar esto a arquitectura? Si es que uno ha tenido la oportunidad de traspasar simplemente el fenómeno visual o el fenómeno del objeto a un fenómeno sensorial, es una variable que quizás la escuela de arquitectura no te va a entregar. Y en ese sentido, yo creo que tomo la palabra de Camilo Restrepo con mayor razón todavía. El estudio y la generación de vivencias es lo único que finalmente va a poder alimentar el desarrollo de nuestro ejercicio profesional. Estas obras de Olafur y Eliasson, yo creo que son bastante evocadoras respecto a lo mismo. La pérdida del sentido de la visión, la relación de esta pérdida de sentido de dimensión dentro de una nube de tal grado de densidad en que uno no sabe simplemente si es que está caminando bien, está caminando mal, o en qué minuto yo me puedo topar con otra persona, abre un poco los sentidos a comprender de que quizás, tal como Mauricio exponía recién, en arquitectura planteada desde el punto de vista para ciegos, pero no en lo literal del ciego, sino que en lo literal de lo que podría ser la textura, en lo literal de lo que podría ser un cambio lumínico, porque no son completamente ciegos, o en lo literal que podría ser un cambio de temperatura. Nosotros, por ejemplo, podríamos empezar a entender de que proyectar una feria y no asistir a la Vega y entender la cantidad de ruido ambiente que existe sería perder quizás gran parte del carácter social que tiene la Vega. Dentro de las mismas referencias de arte, quizás si es que uno ve la obra de Dan Flavin, podrá entender una composición lumínica, una composición de orden. Sin embargo, es el zumbido de los tubos el que logra generar la atracción y la comprensión completa de la obra. El entendimiento, en el fondo, de cómo esto puede interactuar con el espacio a medida que yo me acerco o me alejo de cada una de ellas. Esa misma ausencia del fenómeno es lo que quizás sucede en Ratatouille. Llegar a comprender lo que uno puede haber vivido, quizás es la mejor instancia de poder plantear cómo yo puedo reformularlo y traspasarlo esto como un futuro proyecto de arquitectura. El segundo punto que me interesa tocar mucho es la variable de la temporalidad. Nuestra obra trasciende el periodo de proyecto, trasciende el periodo de construcción y en general en Chile no va a ser demolida antes de 50 años. Nuestra evolución, la verdad, que no es tan rápida y demoledora como para pensar que siempre vamos a perder inmediatamente nuestro patrimonio. Comprender la temporalidad podría ser como el dibujo de una línea de tiempo en el cual el paso por una escuela de arquitectura simplemente puede quedar dentro de ese segmento rojo en proporción. El ejercicio profesional, les reitero, se tiene que alimentar en base al estudio. Yo creo que en una conjunción clara, algo que nos muestran hoy día y ayer todos los arquitectos que están hoy día destacadísimos mostrándonos sus obras, es que quizás nadie les avisó que terminaron la universidad. Quizás nadie les avisó de que el proceso de taller se concluyó y que simplemente iban a salir a resolver cosas al mundo. La experimentación y el forzar el límite es lo que ha llegado a lograr que la temporalidad logre trascendencia. Aravena ayer planteaba bajo el edificio de innovación de Anacleto Angelini lo importante de que tu proyecto sufra el embate del tiempo, apruebe el test de la temporalidad. Y yo creo que eso no puede descartarse de la discusión arquitectónica. Ahora, ¿las escuelas de arquitectura plantean eso? Probablemente no, probablemente sí. Probablemente se encuentren con algún profesor que les genere la discusión o que simplemente les abra el criterio de poder hablarlo. De ahí que estas instancias como Arquines surgen como oportunidades únicas y especiales para que la discusión reflote y para que esto de alguna manera tome peso.